Mi casa de horrores. Capítulo 781. Finalmente te encontré. El cambio gigante dentro de la sala de arte forzó la sombra que se escondía allí. Cheng-He tuvo una visión extremadamente buena con la ayuda de Yin Yang Vision. Con una mirada, logró unir la sombra que se escapaba con la que venía de la habitación 413. Finalmente te he encontrado. Las uñas seguían apuñalando el cuerpo de Cheng-He. El dolor que trajo no fue tan grave. Lo que odiaba era la sensación de que su vida se estaba desvaneciendo lentamente. La sombra hizo el primer movimiento, pero Cheng-He estaba más cerca de la puerta y, por lo tanto, la alcanzó más rápido que la sombra. Cheng-He sabía que el enemigo no estaba en su forma corpórea, por lo que podría detenerlo. Por lo tanto, decidió cerrar la puerta que había comenzado a sangrar. El cambio continuó en la sala de arte. Justo cuando todo estaba a punto de ser tragado por la sangre, Cheng-He eligió un método que no era diferente del suicidio. Deseas hacerme tu chivo expiatorio, así que te llevaré al infierno conmigo. Nos tomaremos de las manos mientras nos dirigimos hacia la muerte. Tal vez terminemos como buenos amigos en nuestra próxima vida. La solución enloquecida de Cheng-He, de hecho, causó conmoción en la sombra. La sombra se detuvo donde estaba por un momento antes de extender ambas manos para agarrar el pomo de la puerta. ¿Quieres correr? Cheng-He bloqueó la puerta. Las uñas que estaban escondidas en su palma perforaron hacia la sombra. Usó sus dedos para proteger las uñas de la vista. Solo permitió que el extremo puntiagudo de las uñas atravesara el espacio entre sus dedos cuando estaba a punto de hacer contacto con la sombra. Inicialmente, la sombra pensó que Cheng-He no podría dañarlo, por lo que no levantó ninguna guardia. Eso fue hasta que fue atravesado por las uñas en su cuello. El corazón de Cheng-He se endureció después de pasar por tantas misiones de prueba. La racionalidad y la locura deberían ser dos cualidades opuestas, pero se fusionaron perfectamente en este hombre. Cheng-He sabía que probablemente solo tenía una oportunidad de atacar, por lo que eligió el lugar más fatal para atacar. Las uñas perforaron la garganta de la sombra, golpeando su cabeza hacia un lado. Si todavía estuviera vivo, este golpe le habría quitado la vida. Estaba actuando por amabilidad cuando te ayudé, pero quieres hacerme tu chivo expiatorio. Ciertamente tenemos algunas puntuaciones que resolver. El dolor y la maldición que estaba experimentando se debió a las sombras humanas dentro de la habitación 413. Por lo tanto, Cheng-He no se contuvo en absoluto. Al ver que las uñas podían dañar la sombra, Cheng-He no le dio a la sombra ninguna oportunidad de tomar represalias. Sacó otra uña afilada de su bolsillo y apuntó al ojo de la sombra. La cabeza de la sombra estaba titulada sobre su hombro. Después de ser emboscado una vez, ya no se atrevió a subestimar a Cheng-He. Se retiró varios pasos para mantener una distancia constante entre ellos. Se filtró más sangre de los rincones de la habitación. Esta sala de arte estaba cambiando lentamente, como si el mundo de la sangre se superpusiera con el mundo real, y el primero se filtrara hacia el segundo. Sería muy peligroso quedarse dentro de la habitación, pero Cheng-He bloqueó la salida y se negó a moverse. Como me quieres muerto, no voy a dejarte ir. Cheng-He dijo eso con una sonrisa en su rostro. Sabía que la sombra ahora tenía la necesidad de estrangularlo. Sin embargo, hubo un proceso para encontrar un chivo expiatorio. En otras palabras, si la sombra quería que Cheng-He fuera su chivo expiatorio, tenía que asegurarse de que Cheng-He muriera de la misma manera que él. Esto fue similar a por qué aquellos que se ahogaron querían llevar a sus víctimas a las profundidades y por qué aquellos que murieron colgados influirían en otros para que hicieran lo mismo. Por supuesto, esto era simplemente la opinión de Cheng-He. Si la comprensión de los chivos expiatorios dentro y fuera de la puerta era diferente, no había nada que él pudiera hacer. Después de todo, él ya estaba en este estado, no había vuelta atrás, solo podía seguir adelante. La sala de arte fue lentamente tragada por la sangre. Cheng-He y la sombra se congelaron, en un callejón sin salida, delante de la puerta. Nadie fue capaz de moverse. Esta situación fue muy rara. Normalmente hablando, después de que el fantasma encuentra un chivo expiatorio, se apresuran a reencarnar o poseer el cuerpo de la víctima. Los espectros que estaban por debajo de los espectros rojos no podían dejar su objeto de posesión por mucho tiempo. El chivo expiatorio estaría atrapado en el lugar de la muerte durante mucho tiempo y no podría perseguir al fantasma que lo había dañado en primer lugar. Por lo tanto, este tipo de situación donde el chivo expiatorio encontró al fantasma original y el fantasma original fue detenido por el chivo expiatorio fue muy raro. ¿No planeas decir algo por ti mismo?
Cuando vio la sombra humana, el corazón de Cheng-He cayó de nuevo a su estómago. La maldición sobre él podría reclamar su vida en cualquier momento. Tuvo que deshacer la maldición, pero no pudo confirmar dónde estaba la sombra. Ir a la sala de arte había sido simplemente una suposición, pero ¿quién podría haber sabido que la sombra realmente se estaba escondiendo allí? La sombra no parecía poseer la capacidad de hablar. Seguía agitando los brazos, gesticulando algo. Cheng-He pudo ver la agitación de la sombra. De hecho, podía sentir un rastro de miedo desde la sombra. Si se quedaban dentro de la sala de arte por más tiempo, algo increíblemente malo estaba por suceder. Cheng-He no deseaba morir. Había hecho todo eso solo para transmitir su actitud. Ahora que la sombra tenía miedo a la sumisión, el tono de Cheng-He se suavizó. Quítame la maldición y no nos debemos nada. De hecho, podría ayudarte a encontrar tu próximo chivo expiatorio. Vivan juntos o mueran juntos. La elección es suya. Creía que la sombra no lo rechazaría. Después de todo, esto no fue beneficioso para ninguno de ellos, pero varios segundos después, la reacción de la sombra hizo que Cheng-He frunciera el ceño. La sombra sacudió su cabeza, agitó sus manos y luego usó su dedo para escribir varias palabras en el aire. Cheng-He finalmente entendió lo que estaba tratando de decir. Cheng-He no tenía idea de si la sombra le estaba mintiendo o no. En cualquier caso, antes de lograr su objetivo, se iba a alejar de la puerta. ¿No se puede eliminar? Entonces, ¿puedes retrasar el momento de la muerte, como darme unas semanas más o unos meses más? Después de que Cheng-He dijo eso, la sombra lo pensó antes de sacudir la cabeza. Esto no puede, eso no puede. ¿Crees que soy intimidado fácilmente, o crees que no estoy dispuesto a morir junto a ti? Te aconsejo que pienses en esto claramente. Esta escuela es muy grande. Después de engañarme en la habitación 413, no te fuiste inmediatamente. Esto significa que tampoco sabes cómo salir de este lugar. Incluso si realmente me convierto en tu chivo expiatorio, en el futuro, descubriré una forma de encontrarte y cómo estas uñas se clavan en mi cuerpo. Lentamente los volveré a clavar en usted. Después de una pausa, Cheng-He agregó. No te estoy amenazando, solo te estoy diciendo la verdad. Ahora, solo trabajando juntos podremos lograr una solución de beneficio mutuo. Quizás las palabras de Cheng-He convencieron a la sombra, o tal vez la sala de arte que estaba siendo tragada por la sangre se estaba volviendo demasiado peligrosa, pero la sombra finalmente cambió de opinión. Le indicó a Cheng-He que le mostrara su mano. Te advierto, no juegues ningún truco. Incluso si muero, no te dejaré ir, dijo fríamente Cheng-He. La cabeza de la sombra estaba titulada sobre su hombro, y un clavo atravesó su cuello. Se veía peor por el desgaste. No tenía idea de si había encontrado un chivo expiatorio o algún tipo de demonio que no pudiera soltar. Indefensa, la sombra agarró la mano de Cheng-He. Su dedo tocó ligeramente la palma de Cheng-He, y las líneas que se estaban oscureciendo dejaron de aumentar de color como si sintieran algún tipo de influencia. Capítulo 782. Ese es nuestro vínculo. La huella de la palma dejó de volverse negra, y la ansiedad que rodeaba el corazón de Cheng-He desapareció lentamente. Sintió que su respiración se había vuelto más suave. La sombra humana no le estaba mintiendo. Al borde de la muerte, había tomado la decisión correcta. Después de que la huella de la palma de Cheng-He dejó de oscurecerse, el cuerpo de la sombra comenzó a tambalearse a pesar de que casi se había coagulado en una forma física antes. Todavía no sé si puedo confiar en ti. Aunque Cheng-He ya había obtenido la ventaja, no planeaba dejar ir la sombra. Solo había una oportunidad, así que tuvo que aprovecharla con cuidado. Cuando la sombra debilitada escuchó lo que dijo Cheng-He, prácticamente estaba saltando de la agitación. Trató de ir a agarrar el pomo de la puerta nuevamente, y como resultado, otro clavo sobresalía de su cuello. Fue muy cruel. La cara de la sombra estaba borrosa, por lo que nadie podía decir su expresión facial real. Después de ser estafado 2 veces, no se atrevió a permanecer cerca de Cheng-He. Como el que levantó su maldición, apenas podía creer que su chivo expiatorio lo arrinconaría hasta este punto. La sangre estaba a punto de consumir la sala de arte. Todo sería tragado por la sangre. La sombra agitó sus manos con locura. Si se quedaran allí por más tiempo, no quedaría nada de ellos. Eres un fantasma astuto, despreciable, cruel y aterrador, y yo solo soy una persona normal. La brecha entre nuestro poder es demasiado grande. ¿Cómo esperas que confíe en ti? No conozco el proceso de chivo expiatorio, así que no tengo idea de lo que representa el aligeramiento de la huella de la palma.
Incluso si le has hecho algo a mi cuerpo, no puedo decirlo. Cheng-He podía sentir el cambio dentro de la sala de arte. Las extrañas pinturas se tiñeron lentamente de rojo, y las pinturas invertidas se estaban volviendo normales. La sangre lo cubría todo. Los dos en la habitación fueron arrastrados lentamente hacia las profundidades del océano por una fuerza misteriosa de la que les sería difícil escapar. La sombra no pudo hablar. Él saltó arriba y abajo, agitando las manos, sus gestos cada vez más grandes. ¿Quieres decir que no me has mentido? Cheng-He sabía que no podían quedarse allí por mucho tiempo. Se apoyó contra la puerta y se paró en el lugar más cercano a la puerta, listo para salir corriendo en cualquier momento. Bien, confiaré en ti esta vez, pero espero poder ver tu sinceridad. La sombra comprendió el significado de Cheng-He. Le costaba creer que sería estafado por su propio chivo expiatorio. Originalmente te quedaste dentro de la habitación 413, así que deberías saber mucho sobre Lin Sisi. Necesito que me cuentes sobre eso, no me ocultes nada. Cheng-He habló rápidamente. Cuando la sombra escuchó eso, asintió rápidamente. Luego trató de caminar hacia adelante, pero Cheng-He sacó otro clavo de su bolsillo. Hay otra cosa. Te quedas en la misma habitación que Lin Sisi, así que debes saber la contraseña de su teléfono. Ese fue uno de los elementos clave obtenidos por Cheng-He, pero carecía de la contraseña, por lo que no podía utilizarla. La acción de la sombra se detuvo. Justo cuando estaba a punto de expresar su pensamiento, Cheng-He agregó: no pienses en mentirme. Tengo su teléfono aquí mismo. Al recuperar el teléfono de su teléfono, Cheng-He encendió la pantalla. Dime. Cuando vio el teléfono, la reacción de la sombra estaba ligeramente fuera de lugar. Retrocedió inconscientemente hacia atrás y luego comenzó a gesticular varios números hacia Cheng-He. 51.413. Cheng-He sintió que el número era bastante familiar. Cada vez que la sombra gesticulaba un número, lo escribía de inmediato. Después de teclear los 5 números, el teléfono finalmente se desbloqueaba. Este es un descubrimiento importante. Memorizando la contraseña, Cheng-He abrió la puerta y salió de la sala de arte. Era un hombre de palabra. Después de irse, no cerró la puerta para evitar que la sombra se fuera. Solo después de que la sombra se deslizó, Cheng-He cerró la puerta. La sangre dentro de la puerta se derramó y salpicó por todas partes y se tragó todo, pero todo lo que estaba afuera de la puerta era normal, completamente inalterado. Cheng-He creía que este extraño fenómeno tenía mucho que ver con esas extrañas pinturas. Me pregunto quiénes son los pintores. Hay 13 caballetes en total, por lo que debería haber 13 pintores, pero sus temas y estilos de pintura son muy similares. ¿Podría ser que tienen el mismo maestro? Con un problema resuelto, varios problemas nuevos surgieron en su mente. Cheng-He se quedó donde estaba y frunció el ceño cuando sintió un escalofrío que venía detrás de él. Volviéndose para mirar, la sombra se expandió, su expresión cambió y su cuerpo se retorció. Sus dedos se convirtieron en garras de animales. La ira que había experimentado cuando estaba dentro de la sala de arte finalmente estaba explotando. Si me matas, ¿quién será tu chivo expiatorio? Cheng-He abrió los brazos y parecía más tranquilo que antes. Si no me equivoco, todos en esta escuela están buscando un chivo expiatorio, y hay muy pocos candidatos adecuados. Dando un paso confiado hacia adelante, Cheng-He levantó los ojos para mirar la cara aterradora. Después de que conseguiste que fuera tu chivo expiatorio, inmediatamente te escondiste. Esto demuestra que también tienes miedo de que después de tu éxito, serás blanco de otras personas. ¿Estoy en lo cierto? Las garras oscuras se envolvieron alrededor del cuello de Cheng-He. El corazón de la sombra estaba lleno de resentimiento. Parecía estar enojado por lo que Cheng-He le había hecho antes. Soy tu chivo expiatorio, y tú eres quien lo hizo así. Esa es la conexión más fuerte que nos une, y nadie podrá cuestionar eso. La expresión de Cheng-He le dio a la gente un sentimiento cálido. Extendió la mano para tocar la mano de la sombra, pero atravesó la sombra. No solo no somos enemigos, sino que somos aliados con el vínculo más fuerte. Piénsalo. No puedes matarme, porque si lo hicieras, perderías a tu chivo expiatorio. Solo soy una persona normal, así que no sobreviviré en esta escuela, y podría ser emboscado por algún fantasma desconocido en cualquier momento. La única persona en la que puedo confiar y en la que puedo confiar es en ti porque sé que no me matarás. La garra se detuvo justo al lado del cuello de Cheng-He. La sombra lo pensó un poco y sintió que las palabras de Cheng-He tenían algo de lógica para ellos.
Sin embargo, se sintió extraño de que existiera una relación tan pacífica entre él y su chivo expiatorio. Esta escuela está llena de peligros, y cada uno tiene su propia agenda. La cooperación y la confianza son imposibles, pero hemos trabajado en eso, así que somos los aliados más adecuados. Cheng-he caminó hacia la sombra. Incluso si se completa el chivo expiatorio, no puedes abandonar esta escuela. ¿Por qué no trabajamos juntos para encontrar la salida? Mirando a Cheng-he, la sombra estaba más que sorprendida. Nunca antes se había encontrado con una situación como esta. Estoy a la intemperie y tú a oscuras. Si trabajamos juntos, definitivamente sorprenderemos a muchas personas. Cheng-he estaba completando una cosa imposible. Al menos en esta escuela, tal arreglo no se había intentado antes. El cuerpo de la sombra estaba volviendo a la normalidad. Dudó mucho tiempo antes de gesticular algo con los dedos. ¿Quieres saber por qué no te tengo miedo? Cheng-he sacudió la cabeza. No te tengo miedo, estoy muy asustada, pero puedo enfrentarme con valentía. Dejemos de perder el tiempo. ¿Qué más sabes sobre este Lin Sisi? Capítulo 783. El muro. La sombra negra y Lin Sisi compartieron la misma habitación. Incluso sabía la contraseña del teléfono de Lin Sisi. Esto demostró que compartían una relación más que casual. Deseo saber todo sobre Lin Sisi. Esto está relacionado con si podemos escapar de esta escuela o no. Cheng-he abrió los labios para preguntar, pero la sombra no respondió, como si el nombre de Lin Sisi fuera el tabú de esta escuela y discutirlo traería algo de mala suerte. Sacudiendo lentamente la cabeza, la sombra señaló a Cheng-he. Pintó en la parte superior de su cabeza y luego en la parte inferior de sus pies. Era difícil decir qué estaba tratando de expresar. ¿Estás tratando de decir que lo que estamos discutiendo podría ser escuchado por otra cosa? Cheng-he intentó leer el gesto de la sombra. La sombra negó con la cabeza y luego usó sus dedos para pronunciar varias palabras. Hemos matado a Lin Sisi. Todos somos Lin Sisi. Todos somos Lin Sisi. Cheng-he parecía haber entendido algo. Estaba a punto de hacer otra pregunta cuando un hedor se desvaneció en el aire. Algo viene. La sombra reaccionó más rápido que Cheng-he. Abrió la puerta opuesta y la atravesó. Después de que entró en la habitación, la sombra no cerró la puerta. Cheng-he comprendió su intención de inmediato y lo siguió a la habitación. Incluso recordó dejarme la puerta abierta. Parece que está dispuesto a cooperar ahora. Cheng-he no había mentido ni una sola vez en sus palabras, al menos, así fue como lo vio. Mientras que el fantasma necesitaba un chivo expiatorio, tenía que tener cuidado de que su chivo expiatorio no fuera robado por otro fantasma. Del mismo modo, el chivo expiatorio necesitaba sobrevivir y, por lo tanto, solo podía elegir al más confiable entre todos los fantasmas. Cómo se resolverían las cosas era un problema para el futuro. Lo que Cheng-he necesitaba ahora era considerar cómo sobrevivir esta noche. Haría uso de todo lo que tuviera a su alcance y haría todo lo posible para ver otro día. ¿Qué es lo que emite este olor? Cheng-he se mantuvo alejado de la puerta y se escondió detrás de la sombra. Para entonces, la sombra había vuelto a la normalidad. Parecía muy delgado y al menos una cabeza más pequeña que Cheng-he. Al hacer que Cheng-he se escondiera detrás de él, hizo una escena realmente extraña. El cambio a la sala de arte probablemente ha afectado a los trabajadores dentro del laboratorio. Vi una sala de guardia en el segundo piso, y el espectro rojo de allí podría querer quitarnos la vida debido a la destrucción que hemos causado en la sala de arte. Cheng-he analizó la situación con calma. La sombra estuvo de acuerdo con el razonamiento de Cheng-he, pero tenía curiosidad. ¿Cómo sabía Cheng-he que había un espectro rojo dentro de la sala de guardia? Este lugar ya no es seguro. Necesitamos abandonar este edificio y encontrar otro lugar para escondernos y discutir el siguiente paso de nuestro plan. Cheng-he había logrado su objetivo de ingresar al laboratorio. No deseaba quedarse dentro de este lugar peligroso ni un momento más. Caminando hacia la ventana, Cheng-he abrió la cortina. Es un poco peligroso bajar aquí. Sin embargo, volver al elevador no fue diferente de pedir la muerte. La ventana era la única opción. Después de asegurarse de que el señor Bai no estaba afuera, Cheng-he saltó por la ventana y se agarró con cuidado a la repisa. La corriente fría le levantó el pelo. La espalda de Cheng-he estaba empapada de sudor. Seguro espero que esto no sea más que una pesadilla. En ese caso, me aseguraré de despertar si salto desde aquí. Apuntando a la máquina del aire acondicionado en el tercer piso, Cheng-he ajustó lentamente su postura. Si extraño, todo se acaba. Todo depende de este salto.
Chen-He respiró hondo, pero justo cuando estaba a punto de soltarlo, la sombra negra apareció en la ventana. Se paró junto al borde y miró a Chen-He que colgaba fuera de la ventana. Si él abriera los dedos de Chen-He en ese momento, fácilmente podría matar a Chen-He. Sígueme. Vamos a dejar este lugar juntos. La voz de Chen-He estaba llena de confianza y preocupación. Esto hizo que la sombra se sintiera incómoda. Al final, no hizo daño a Chen-He. Rápido. Colgar en el aire era muy agotador físicamente. Después de apuntar a su lugar de aterrizaje, Chen-He lo soltó. Explosión. Sus dos pies aterrizaron firmemente sobre la máquina expuesta del aire acondicionado. Chen-He se inclinó hacia adelante para pegarse a la pared. Eso creó demasiado ruido. Los monstruos dentro del edificio y el señor Bai definitivamente habrán escuchado eso. No puedo dudar más. Girando para mirar hacia la ventana del cuarto piso, la sombra todavía estaba de pie junto a la ventana. Parecía tener su propio plan. ¿Quieres esconder un poco más? Esta escuela es una jaula. No importa cuánto tiempo te escondas, aún estarás atrapado. Cooperar conmigo es tu única oportunidad. Escaparemos de este lugar juntos. Deteniéndose por menos de un segundo, Chen-He saltó al aire acondicionado del segundo piso. Levantó la cabeza otra vez. La sombra seguía de pie en el cuarto piso. Chen-He ya había obtenido información más que suficiente de la sombra. En realidad, la sombra no era tan útil para Chen-He. Sin embargo, Chen-He todavía esperaba que la sombra pudiera irse con él. Necesitaba un ayudante, y más que eso, necesitaba un local de la escuela del más allá para ser su guía. Deseando cambiar su situación, tuvo que reunir suficiente fuerza, y esta sombra fue donde Chen-He puso su esperanza. No sé nada acerca de las reglas de esta escuela, pero sé que después de consumir espectros normales más que suficientes, incluso un espectro normal puede convertirse en un espectro rojo. De pie afuera del segundo piso, Chen-He dejó de dudar y gritó. Si soy capturado y me convierto en el chivo expiatorio de otro fantasma, pasarás el resto de tu vida atrapado en la pared. Ante la mención de su destino potencial, la sombra comenzó a dudar. Se paró en el borde y bajó. Chen-He vio una sombra revolotear por la pared antes de caer en su propia sombra. ¿Estás bien? No hubo respuesta de su sombra. El corazón de Chen-He estaba en conflicto, pero pronto recuperó la compostura. Saltó al suelo y luego corrió hacia la maleza. Hay monstruos y fantasmas dentro de cada edificio aquí. Entrar en ellos significa asumir muchos riesgos. Chen-He permaneció inmóvil en la maleza. Unos 10 segundos después, el señor Bai salió del otro lado del laboratorio y se detuvo cerca de Chen-He. Levantó la cabeza y vio la ventana en el cuarto piso que estaba abierta. Su expresión era retorcida y aterradora, y seguía diciendo: mal estudiante. El señor Bai también parecía tener miedo de este laboratorio. No se atrevió a entrar, sino que simplemente caminó por el perímetro y luego se fue a toda prisa. Chen-He, que estaba escondido, vio todo. Cuando ya no pudo escuchar los pasos del señor Bai, se puso de pie. Sus ojos recorrieron el edificio del laboratorio y su cuerpo tembló. En la ventana de la que había escapado antes, había una persona vestida de rojo que lo miraba. El espectro rojo de la sala de guardia me ha estado siguiendo, pero parece que no puede salir del laboratorio. El corazón de Chen-He temblaba bajo la mirada del espectro rojo, y se retiró en silencio. ¿A dónde debo ir después? Chen-He necesitaba desesperadamente encontrar un lugar seguro para descansar. Miró a través del teléfono de Lin Sisi y compiló las pistas conocidas para llegar al siguiente paso de su plan. Sintió una palmada en el hombro. La delgada sombra se materializó detrás de Chen-He. Señaló el lado este del campus y señaló lo siguiente: la pared. Capítulo 784. Entrenador de vida. La pared. ¿Por qué iríamos a un lugar así? Anteriormente, a la sombra se le habían otorgado muchas oportunidades fáciles de matar a Chen-He, pero él no había elegido hacerlo. Ya había una confianza básica entre los dos. La sombra no respondió a Chen-He. Parecía dudar sobre si llevar a Chen-He allí o no. El lugar que tenía en mente era muy probablemente un lugar que planeaba usar para esconderse. Siéntase libre de negarme la respuesta si la pregunta es demasiado difícil. Somos socios ahora y amigos. No hay necesidad de tener tantas preocupaciones, dijo Chen-He con una sonrisa fácil y un tono natural. La sombra estaba delante de Chen-He solo. No era alto y era más delgado. Se veía bastante frágil. Desde que se unió a esta escuela, esta era la primera vez que alguien había dicho esas cosas a la sombra.
Se paró frente a Chen He y no se escondió por primera vez. Introvertido, tímido, humilde, la sombra era diferente a la de sus compañeros. No había vivacidad en él en absoluto. Era como si muchas cosas malas ya le hubieran quitado su felicidad incluso antes de unirse a la escuela. Las palabras de Chen He recuerdan a la sombra de ciertas cosas. La mayoría de sus recuerdos eran grises, y cada vez que lo bajaban por el carril de la memoria, los escombros del pasado se filtraban por sus fosas nasales y oídos. Ya no eran dolorosos, simplemente humedecían su espíritu. ¿Por qué estás espaciando? Vámonos. Permanecer en un lugar por mucho tiempo hará que sucedan cosas malas. Chen He acarició el hombro de la sombra, pero sus dedos atravesaron el cuerpo de la sombra y cayeron sobre su pecho. A Chen He no parecía importarle y parecía haberse acostumbrado a esto. Avanzando a pasos agigantados, Chen He abrió la espalda así a la sombra y no levantó ningún guardia. Mirando la espalda de Chen He, a la sombra todavía le costaba creer que estaba cooperando con su chivo expiatorio. ¿Dónde está este muro que mencionaste? Chen He se dirigió en la dirección que la sombra había señalado durante unos 10 minutos. No estaba más cerca de ver el borde de la escuela, esta escuela era increíblemente enorme. La sombra seguía instando a Chen He a aumentar su velocidad. El fantasma y el humano revolotearon entre los arbustos durante 5 minutos completos antes de que Chen He se diera cuenta de que había regresado al mismo lugar del que se habían alejado. ¿Vamos en círculos? ¿Cómo es que los árboles que nos rodean parecen haber cambiado? Ahora hay más árboles. No era cierto decir que Chen He caminaba en círculos porque había llegado al campus oriental y podía ver los altos edificios en el campus occidental. Él y la sombra se habían estado moviendo hacia el campus occidental durante mucho tiempo, pero esos edificios aún estaban borrosos como si se estuvieran escondiendo detrás de una capa de niebla. ¿Estás seguro de que vamos por el camino correcto? La sombra también se dio cuenta de que algo andaba mal. Se paró detrás de uno de los árboles. Su delgado cuerpo se tambaleó desde la ventana como una hoja que se volaría en cualquier momento. Hermano, ¿estás bien? La sombra parecía haber sentido algo. Retiró los brazos, señalando a Chen He que se retirara y dejara de caminar. ¿Hay un fantasma a nuestro alrededor? ¿Es muy poderoso? ¿Qué tan poderoso es en comparación con usted? Chen He hizo una serie de preguntas, pero la sombra no respondió ninguna. Movió su cuerpo hacia atrás y, al mismo tiempo, se aseguró de que Chen He estuviera de 2 metros de sí mismo. Parece que realmente hay algo dentro del cepillo. Chen He se quitó el sudor de la frente. Incluso la maleza al borde de la carretera ya no era segura. Tenía una nueva comprensión de esta escuela. Esperemos que no sea un espectro rojo o medio espectro rojo. Justo cuando Chen He y la sombra se retiraban lentamente, una voz diferente parecía salir de la parte más profunda de los árboles. Sálvame, y sonaba como la voz de una niña y, por lo que parecía, tenía menos de 10 años. ¿Alguien está pidiendo ayuda? ¿Te suena la voz? ¿Puedes reconocerla? Chen He se deslizó hacia la sombra. En ese momento, fue sabio permanecer juntos. La sombra sacudió su cabeza suavemente y luego señaló las orejas de Chen He como si tratara de recordarle a Chen He que cerrara las orejas y que no escuchara las súplicas de la niña. Sálvame, sálvame, me salvarás. A pesar de que se cubrió los oídos con las manos, la voz de la niña resonó en la mente de Chen He. La voz se hacía cada vez más clara como la niña se acercaba. Parece que tiene tanto dolor. ¿Vamos a ayudarla? Chen He sacó el clavo de su bolsillo y lo escondió dentro de su palma. La sombra no estaba al tanto de la intención de Chen He. ¿Por qué hablaría un clavo si dijera que iba a ayudar a la niña? Sacudió la cabeza ingenuamente e hizo un gesto. Peligro, corre. Cuando Chen He se retiró, preguntó. ¿Lleva ropa ensangrentada o simplemente ropa normal? La sombra no tenía idea de lo que Chen He estaba haciendo, pero respondió honestamente. Ropa normal. Si no es un espectro rojo, creo que tenemos que ir a ayudarla. Chen He dejó de moverse. Contó las uñas en el bolsillo. Una chica que pide ayuda en medio de la nada. Ella debe estar en serios problemas. ¿Cómo podemos ignorar una súplica como esa? Sálvame, no te vayas, por favor, sálvame. La voz de la niña sonó pobre y débil, pero al mismo tiempo, se estaba volviendo más clara. Chen He y las sombras movían rápido, pero la niña aún podía alcanzarlos, lo que presentaba muchos problemas. Se enteró que... Esta chica suena muy lamentable. Si podemos, deberíamos ayudarla. Llevando su bolso, Chen He escondió un clavo en ambas manos. La sombra vio que Chen He estaba a punto de ayudar a la niña y entró en pánico.
Hizo un gesto salvaje, repitiendo la misma palabra. Peligro. Sé que puede ser peligroso, pero con un gran riesgo viene una gran recompensa. Chen He no solo no escapó, sino que se dirigió hacia la fuente de la voz. Se adentró en la maleza y gritó. ¿Dónde estás? Si estás lesionado, quédate allí y no te muevas. Estaré allí para ayudarte en un momento. Al ver que Chen He había respondido al pedido de ayuda de la niña, el cuerpo de la sombra se disipó. Parecía estar atrapado por el pánico y el miedo. Deseaba irse pero tenía algo que le preocupaba. Al final, escapó de vuelta a la sombra de Chen He. Ciertas cosas no se pueden evitar. Incluso si solo hay una minúscula posibilidad de que esta chica esté realmente herida, tenemos que echar un vistazo. Ella solo nos tiene que confiar ahora. Se pueden evitar muchas tragedias con los buenos samaritanos, afirmó Chen He en voz alta, lo suficiente como para que los personajes cercanos lo escucharan. Chen He se quedó donde estaba, y varios segundos después, un brazo pálido se asomó por el arbusto. Sálvame, por favor no te vayas, sálvame, ¿qué te ha pasado? ¿Cómo puedo ayudar? Chen He preguntó. Yuan Ming se ha vuelto loco, realmente lo ha perdido. Quería romper con él, y él me amenazó con su muerte. Luego, me pidió que lo encontrara aquí, diciendo que deseaba hablar un poco conmigo. Tuvimos una discusión, y ahora él quiere matarme. Él viene pronto. Sálvame, ¿de acuerdo? La voz de la niña era muy débil por la copiosa pérdida de sangre. Incluso su respiración sonaba pesada. ¿Hay otro? Chen He se quedó donde estaba. Llamaré a la policía por ti. Luego te llevaré de regreso a la escuela para encontrar al personal. Bien, gracias, no puedo gatear más. ¿Puedes venir a levantarme? La niña preguntó entre lágrimas. Por supuesto. Chen He escondió las uñas en sus palmas y lentamente se acercó al brazo pálido. Estaba a punto de extender sus manos cuando el brazo agarró la palma de Chen He. Era un brazo roto. El brazo no estaba conectado a nada. Ayúdame. Ayúdame. Excava al resto de mí del suelo. Capítulo 785. No nos estamos aprovechando de ella. La voz de la niña se volvió repentinamente aguda, y el brazo roto se disparó hacia adelante como una pitón que estaba golpeando a su presa. Voló para agarrar a Chen He. No te preocupes. Chen He apretó los puños y las uñas se asomaron por los huecos. Apuntó la mano que le disparó y la golpeó fuertemente. Tengo tanto frío. Estoy justo debajo de tus pies. Sálvame. Salva, ah. El aullido desgarrador de la niña fue interrumpido por un grito. ¿Estás bien? Chen He miró el brazo roto que cayó a su lado. La mano era muy hermosa con dedos cónicos, dedos claros, pero la parte posterior de la mano había sido atravesada por un clavo que la clavaba al suelo. ¿Dónde estás enterrado? Vi una mano cortada antes, ¿es tuya? Chen He abrió sus palmas, que estaban cubiertas de sudor. En realidad, le habían dado un buen susto. Afortunadamente, había estado bien preparado para enfrentar esta situación. La mendicidad cesó y solo quedó una aguda voz de maldición femenina. ¿Es tan doloroso? Me han pinchado varias veces y no me siento tan mal. Chen He miró a su alrededor cuidadosamente mientras se retiraba lentamente. Si había una fractura en la mano dentro del cepillo, no había garantía de que no hubiera nada más. La voz de la niña se hizo más clara, y las orejas de Chen He temblaron. Con el talento de gostear, su audición fue mejor que la mayoría. Podía escuchar los murmullos de fantasmas, y ese efecto fue útil en este momento. Está a mi izquierda. Chen He metió la mano en el bolsillo y tomó otro clavo. Se aseguró de que el arma estuviera cerca. El brazo que estaba clavado al suelo todavía se agitaba. La niña estaba furiosa y dejó de disimular su voz. Chen He se movió hacia la izquierda y, de repente, sintió que algo cedía debajo de sus pies. Fue muy suave. No está bien. Cuando el pensamiento cruzó por su mente, el cuerpo de Chen He ya reaccionó. Rápidamente saltó hacia atrás, pero un poder misterioso tiró de su pantorrilla, evitando que se fuera. ¿No querías salvarme? ¿Por qué te vas? Estoy enterrado aquí, el terreno que acabas de pisar. El dolor y el odio volvieron a la voz de la niña. Chen He ignoró a la niña y bajó la cabeza para mirar. Su pantorrilla estaba siendo agarrado por otro brazo roto. Y peor que eso, se dio cuenta de que había algo mal con todo este terreno. Se sentía como un pantano fangoso, y su cuerpo se hundiría si permanecía allí por mucho tiempo. Cuando vio esa mano, Chen He reaccionó rápidamente. Sostuvo el clavo y lo empujó profundamente en la mano de la niña.
La maldición en la habitación 413 parecía ser muy poderosa, y un solo clavo resultó ser muy dañino. No es de extrañar que sea la habitación de Lin Sisi. Probablemente hay otros tesoros escondidos dentro de esa habitación. La maldición aterradora se convirtió en algo útil en los brazos de Chen He. Incluso la sombra oculta se sorprendió por su respuesta. Siento pena por lo que te ha sucedido y deseo ayudarte, pero ¿qué piensas hacerme a cambio? Chen He empujó el clavo más profundamente en el otro brazo roto antes de retirarse rápidamente. ¿No dijiste que me salvarías? Mi cuerpo está enterrado aquí. Desenterrarme y ayudarme a escapar. La voz de la niña resonó en sus oídos. Chen He se volvió para mirar y, a 3 metros de él, había un agujero en un árbol. Dentro del recinto oscuro había un aterrador cráneo humano femenino. El cabello estaba hecho jirones, y los ojos que no tenían pupilas se abrieron de golpe mientras miraban a Chen He. Mentiroso. No pretendías ayudarme en absoluto. Todos ustedes son mentirosos. Realmente deseaba ayudarte, eso es innegable, pero te niegas a comunicarte muy bien conmigo. ¿Por qué intentaste agarrarme? Cuando Chen He vio a la niña, sus manos se metieron inconscientemente en su bolsillo. La niña había muerto de una muerte horrible, y él podría no tener suficientes uñas para tratar con ella. Chen He tuvo una relación de amor y odio con estas uñas que sacó de su cuerpo. Con la adición de cada nueva uña, significaba que estaba mucho más cerca de la muerte, pero al mismo tiempo, era debido a estas uñas que podía competir contra la niña y la sombra. Dejar de mentirme. Eso fue lo que dijo el hombre. Pero al final, esto es lo que me hicieron. Vete al infierno. Vayan al infierno a todos ustedes. El cráneo estaba sentado cómodamente dentro de la casa del árbol. Con los gritos de la niña, los alrededores comenzaron a cambiar nuevamente. El aire pareció congelarse y las hojas crujieron ruidosamente. Pronto, mechones de cabello flotaron entre las ramas, y cosas que parecían vasos sanguíneos aparecieron en el suelo. Parecía bastante aterrador. Parece haberse unido a este terreno después de haber sido enterrada aquí por tanto tiempo. La situación había cambiado para salir del control de Chen He. Él comenzó a retirarse. ¿No dijiste que me salvarías? ¿Por qué te vas? ¿Es porque me veo tan feo? ¿No prometiste que me amarías sin importar lo que me pasara? Ahora que me he convertido en algo así, ¿por qué te alejas? Vuelve y acompáñame. Tengo tanto frío aquí solo. Ven a quedarte conmigo, te he extrañado tanto. La niña gritó locamente. Parecía haber tratado a Chen He como Yuan Min, y la cara dentro del agujero del árbol se había transformado en algo inhumano. Ahora tiene que sentir mucho dolor, pero no puedo comunicarme con ella en absoluto y no puedo hacer nada para ayudarla. Oh, bueno, tal vez pueda encontrar un método para hacerla olvidar este horrible recuerdo. Chen He se volvió para mirar su sombra. Si su espíritu persiste, su dolor nunca terminará. No podemos permitir que esto continúe. La cabeza dentro del agujero del árbol debe ser su forma real. ¿Puedes ayudarme a detenerla? La sombra no imaginó que, en solo unos segundos, la situación se deterioraría a tal nivel. Miró los dos brazos que estaban clavados en el suelo, y no podía imaginar cómo Chen He iba a salvar a esta chica. Hermano, no me respondas solo en silencio. Mientras puedas detener la cabeza, tenemos una oportunidad. Al escuchar a Chen He, la sombra sacudió la cabeza con pánico. Él tenía miedo. Aunque la niña no era un espectro rojo, eso no significaba que fuera fácilmente intimidada. Necesitas tener fe en ti mismo. Pase lo que pase, debes confiar en ti mismo. Esto es fuerza desde el fondo de tu corazón. La sombra tenía una personalidad suave. Había pasado por muchas cosas cuando todavía estaba vivo. Chen He gritó en voz alta, tratando de resolver el bloqueo en el corazón de la sombra. Soy tu chivo expiatorio, así que no te haré daño. Esta chica es el primer obstáculo que hemos encontrado como equipo. Tenemos que superarlo para que nuestro camino en el futuro sea suave. Chen He habló muy rápido, y terminó convenciendo a la sombra. La delgada sombra apareció detrás de Chen He. Su cuerpo se balanceaba con el viento y parecía que se dispersaría en cualquier momento. No tengas miedo. No lo dudes, piensa en tu pasado. No desea que la tragedia vuelva a ocurrir. No puedes permitirte seguir siendo así. La sombra creció gradualmente. Con el aliento de Chen He, la sombra creció al doble de su tamaño. Las manos se convirtieron en garras, y el resentimiento a su alrededor se intensificó. Sí. La ira, el dolor y la desesperación son tu poder. Adelante. Este obstáculo ante nosotros no es el enemigo, es solo un fruto blando.
Hazla parte de ti, lleva su espíritu contigo. De esa manera, no solo la habrás salvado, terminarás salvándote a ti mismo. La voz de Cheng-He era baja y ronca, como el murmullo del demonio. Capítulo 786. Mucho que aprender. La voz de Cheng-He parecía poseer algún tipo de poder mágico, y las palabras se convirtieron en un arma aún más afilada que un cuchillo. En el bosque oscuro, el aire se calmaba hasta el punto de formar una barrera sofocante, mechones de cabello negro colgaban de la copa de los árboles y los vasos sanguíneos en el suelo se entrelazaban. Basado en algunas reglas únicas, cuando el cráneo en el agujero del árbol vio la sombra, un destello de confusión cruzó sus ojos sin pupilas. No lo dudes. Cualquier duda es una pérdida de tiempo que podemos usar para escapar. ¿Desea cancelar nuestra esperanza con sus propias manos? Sosteniendo las uñas con ambas manos, Cheng-He se paró detrás de la sombra. Pase lo que pase, lo enfrentaré contigo. La sombra, que originalmente era más pequeña que Cheng-He, ahora tenía 3 metros de altura. Cheng-He evocó el resentimiento y el odio reunidos en su corazón. Sus manos se transformaron en garras, y un rugido bestial escapó de su garganta. Esta sombra que se había fijado en la habitación 413 poseía un enorme potencial. De hecho, su potencial era mucho mayor de lo que Cheng-He imaginaba, lo que lo hizo sentir más curiosidad por el pasado de la sombra. Todos tienen esperanza, pero para convertir esa esperanza en realidad, no depende de la caridad sino de todo lo que tienes. Solo dándolo todo podría haber una oportunidad. Cheng-He señaló la calavera dentro del agujero del árbol. Y esa es nuestra esperanza. El cuerpo de la sombra se expandía continuamente, y cuando Cheng-He dijo eso, la cara de la sombra se quebró, causando que aparecieran muchas líneas negras delgadas en su cuerpo. Entonces, la sombra cargó hacia adelante. El grito de la niña volvió a llenar el pincel. Los músculos cariados que cubrían el suelo llevaban un hedor indescriptible con ellos, e intentaron detener la sombra. Al mismo tiempo, el cabello negro de las ramas parecía ganarse la vida mientras se acurrucaban hacia Cheng-He. ¿Viniendo a los dos a la vez? Por sus muchas experiencias de ser perseguido por fantasmas, el cuerpo de Cheng-He era muy ágil. Esta era una habilidad valiosa que había obtenido. La niña puede influir en los terrenos vecinos. Si no tratamos con ella, será muy difícil abandonar este lugar. Cheng-He no tenía idea de lo que había detrás de él caminando en círculos, y no pudo arreglarlo. Por lo tanto, solo podía tratar de resolver el problema desde su base. La batalla entre fantasmas fue extremadamente violenta, y la mayoría de las veces, solo se detendría una vez que una de las partes se hiciera pedazos. Después de que la sombra se expandió, él era más fuerte que antes, pero carecía de experiencia en la lucha y no estaba tan enojado y enloquecido como Shuyin, por lo que la niña lo hizo tropezar. Este tipo tiene un gran potencial, pero ahora es demasiado débil. Cheng-He sabía que una vez que la sombra fuera derrotada, no sobreviviría solo. Las venas palpitaban en sus brazos mientras agarraba la bolsa y la lanzaba lo más fuerte que podía en el agujero del árbol. Antes de que la bolsa alcanzara su objetivo, fue detenida por la red de cabello que cayó de la copa del árbol. Sin embargo, eso fue suficiente para ganar tiempo para Cheng-He. Agarró el clavo y corrió hacia el agujero del árbol desde otra dirección. No puedo parar. El suelo aquí está empapado con su sangre. Moriré si me detengo. Ignorando el miedo ante sus ojos, Cheng-He empujó hacia adelante con una poderosa voluntad. Comparado con la sombra, parecía más loco. Pronto, el dolor habrá terminado. Pronto, ya no estarás en el tormento del dolor y la soledad. Cheng-He no pensó en retirarse, y se movió muy rápido. La niña sintió la amenaza de Cheng-He y sacó parte de su energía para detenerlo. La hierba se marchitó a una velocidad increíble para exponer un suelo humano parecido a la piel. Ya que no estás dispuesto a salvarme, entonces he enterrado aquí junto a mi cuerpo. Se abrieron cortes en el suelo, que parecían heridas interconectadas. La temperatura bajó cuando algo salió de los huecos. Cheng-He sintió dolor y entumecimiento provenientes de sus pantorrillas. Lentamente perdió la sensación en sus pies. Lo que había salido de los huecos anteriormente parecía ser varios insectos. No se detuvo a echar un vistazo. Estaba ignorando temporalmente cualquier cosa que pudiera retrasarlo. En ese momento, lo único en sus ojos era el cráneo dentro del agujero del árbol. Sé que estás sufriendo mucho, pero ¿por qué descargar tu ira en personas inocentes? No persigues a los que te perjudicaron, sino que tratas de amenazarnos con transeúntes inocentes, ¿no es eso demasiado? Cheng-He gritó en voz alta. No tenía miedo de exponer su ubicación.
Lo más urgente era deshacer el ciclo de caminar y matar a esta fantasma con la que podía comunicarse. A pesar de que estaba perdiendo el control de sus piernas, se empujó hacia adelante. La niña agotó mucha energía para tratar con Chen He. La sombra aprovechó esta oportunidad para escapar de su alcance e instantáneamente alcanzó el espacio al lado del agujero del árbol. Alcanzó sus afiladas garras dentro del agujero. Siguiendo la orden de Chen He, la sombra trató de sacar el cráneo del agujero, pero una vez que intentó emitir fuerza, el cráneo de la niña emitió un grito horrible. Cuando el cráneo fue arrancado, Chen He y la sombra se dieron cuenta de que debajo del cráneo se escondían innumerables vasos sanguíneos que parecían fibras vegetales. ¿Qué clase de monstruo es este? Esta fue la primera vez que Chen He había encontrado una criatura como esta, pero reaccionó más rápido que la sombra. Corta los vasos que se conectan a su cabeza. Rápido. Los ojos de la niña eran blancos. Los vasos sanguíneos debajo de su cuello estaban conectados a los árboles. El suelo se hundía lentamente como si planeara tragarse la sombra. Rápido. Ya basta. Chen He gritó a todo pulmón. No se veía tan bien para la sombra. No cortó los vasos sanguíneos de la niña, y su cuerpo fue lentamente entrelazado por ellos. ¿Por qué estás dudando? Con el suelo hundiéndose, Chen He no pudo darse la vuelta y huir. En cambio, usó la última onza de su energía para atacar el cráneo de la niña. Hizo algo loco. Su cuerpo se estrelló contra la red hecha de vasos sanguíneos y perforó las uñas en los ojos de la niña a corta distancia. Rápido. Ahora. Los ojos se asomaron. La niña estaba completamente alborotada. La red sangrienta se estaba acercando a Chen He y la sombra. No tenemos mucho tiempo. En el último momento, la sombra dio su primer paso hacia la transformación. Su cuerpo se volvió ilusorio, pero las dos garras se materializaron físicamente. La sombra reunió toda su fuerza cuando atravesó el cráneo de la niña con las manos. La sangre salpicaba por todas partes, y un grito penetrante atravesó el cielo nocturno. La niebla a su alrededor se aligeró lentamente. La sombra explotó en el último momento, y su naturaleza espectral lo obligó a hacer muchas cosas que no había hecho antes. La brisa nocturna sopló. El cuerpo de la sombra estaba volviendo a la normalidad. Levantó sus delgados y débiles brazos. En medio de sus palmas había un corazón rojo arrancado de la parte más profunda del agujero del árbol. Has hecho un gran trabajo. Hemos pasado el primer obstáculo. Chen He miró la sombra con una sonrisa. Actualmente estaba acostado en el barro. Había muchos rasguños en su cuerpo. Los gusanos que se habían arrastrado desde el suelo antes no eran gusanos reales sino coagulaciones del resentimiento de la niña. Antes de que consumas este corazón, tengo una última pregunta que hacerte. Chen He se obligó a ponerse de pie. Me pregunto si has experimentado esto antes. ¿Cuánto tiempo hibernarás después de consumir algo como esto? Después de que un espectro consumió la esencia de otro espectro, entrarían en hibernación. El período de hibernación estuvo relacionado con el nivel de potencia del consumidor y del consumidor. La sombra no tenía idea de qué estaba hablando Chen He. Estaba demasiado ansioso por comerse el corazón que sostenía. Parece que realmente no sabes nada. No te preocupes, puedo enseñarte lentamente, dijo Chen He con una sonrisa y le indicó a la sombra que dejara el pincel. Capítulo 787. Instinto y más allá del instinto. La sombra era muy débil. Evitaría un espectro rojo medio, mucho menos un espectro rojo. Para decirlo claramente, él estaba en la parte inferior de la pirámide alta escuela. Siempre lo habían sujetado a la pared, incapaz de moverse, incapaz de hablar, solo una mancha en la pared. De hecho, en comparación con los otros monstruos de la escuela, la sombra era como una pequeña mancha. Nadie lo pensaría, y nadie tendría fe en él, y menos él mismo. Hemos hecho una gran conmoción, tenemos que abandonar este lugar de inmediato. Chen He salió para recordarle a la sombra ya que este último todavía estaba parado allí. La sombra era como un huérfano que había visto a sus padres por primera vez. Había un elemento bestial en su naturaleza, pero no sabía cómo acostumbrarse. Llegará un día en que cada mamífero será destetado del pezón de su madre. Si no comes a otros, terminarás siendo comido por otros. Chen He palmeó el hombro de la sombra. Su mano una vez más atravesó la sombra y cayó sobre su pecho. Nadie está dispuesto a crecer, pero tienes que entender que no puedes seguir siendo un niño. Estas palabras fueron significativas para la sombra. El cuerpo de este último se sacudió. Sus manos sostenían el corazón que parecía un rubí rojo antes de tragárselo entero. Oye.
En ese momento, la sombra parecía perder su racionalidad. Su naturaleza espectral lo obligó a consumir el corazón. Esto es malo. Esa chica debería ser un poco más poderosa que la sombra. Entrará en hibernación ya que acaba de consumir el corazón de un fantasma que es más poderoso que él. Cheng-He sabía sobre el potencial de la sombra, pero incluso con ese potencial único, no iba a ser más poderoso que Zanya. Después de que Zanya consumió un espectro rojo, incluso ella tuvo que entrar en hibernación. No hubo excepción. ¿Por qué estás actuando tan imprudentemente? Cheng-He acababa de encontrarse como un ayudante, y ahora dijo que el ayudante entraba en hibernación. Esto le dio un fuerte dolor de cabeza. Su plan original había sido dividir el corazón rojo en varias partes para que la sombra aún creciera pero no entrara en hibernación. Con solo tragarse el corazón, el tamaño de la sombra se duplicó. Él sostuvo su cabeza en ambas manos. Se estiró los labios y la cara como si estuviera tratando de desgarrarle la cara. Cheng-He pudo ver que la sombra tenía mucho dolor, pero no sabía cómo ayudarlo. Cálmese. Si realmente no puedes consumir a la otra parte, acéptala, acepta su poder y realiza su último deseo, ayúdala a completar su última esperanza. Cheng-He gritó en voz alta. La sombra finalmente reaccionó. Caminó hacia el agujero del árbol, se puso en cuclillas y metió ambas manos en el agujero como si estuviera buscando algo. Algo no está bien. Incluso para Zanya, cuando consumió un espectro del mismo nivel, entró en hibernación en muy poco tiempo. Este chico ha aguantado tanto tiempo. ¿Es por su propia singularidad, o los fantasmas de esta escuela son diferentes de los fantasmas de afuera? La sombra cavó durante mucho tiempo antes de recuperar un cuchillo oxidado del interior del agujero del árbol. ¿Es este el arma que mató a la niña? ¿Ha estado persistiendo su espíritu con esta arma homicida? Normalmente, el objeto de posesión de un espectre estaba relacionado con el objeto importante para su vida. El objeto de posesión de la niña era probablemente el arma que la había matado, lo que también significaba que la fuerza impulsora de su persistencia después de su muerte era la venganza. El cuerpo de la sombra duplicó su tamaño. Sostuvo el cuchillo y se paró frente a Cheng-He. Los brazos retorcidos se movían hacia arriba y hacia abajo como si estuviera tratando de decir algo. Varios segundos después, la sombra se arrastró hacia la sombra de Cheng-He, y el cuchillo cayó ante él. ¿Desea que vaya de buscar al asesino? Los labios de Cheng-He se levantaron. Cogió el cuchillo. Estaba en el mismo campamento que la sombra, por lo que ayudaría siempre que pudiera. Para llegar a tal punto de ser un chivo expiatorio, no creo que nadie hubiera hecho esto. El cuchillo estaba cubierto de óxido y tierra, pero se sentía bastante pesado en las manos de Cheng-He. ¿Podría ser que la naturaleza del cuchillo ha cambiado desde que la niña lo ha poseído por tanto tiempo? Después de colocar el cuchillo en los pliegues de su ropa, Cheng-He inspeccionó los alrededores nuevamente. Los signos de batalla eran obvios en la maleza. No había forma de ocultarlos, por lo que Cheng-He decidió utilizarlo para desviar a las personas que podrían estar siguiendo su rastro. Después de perder tanto tiempo aquí, ya es hora de que nos vayamos. Había peligro escondido en cada rincón de esta escuela. Todo lo que Cheng-He pudo hacer fue confiar en la sombra y encontrar el lugar que la sombra había mencionado. La pared. Volviéndose para mirar su sombra, Cheng-He pudo sentir el creciente aire helado que irradiaba de ella. Se volverá más fuerte después de consumir otro espectre, pero esta escuela parece tener una regla propia. Todos los fantasmas que he encontrado limitaron su naturaleza, bastante inusual. Cheng-He recordó su experiencia en la ciudad de Liwan. El escenario de 3, 5 estrellas tenía muchos espectros, pero hubo pocos casos en los que los espectros se persiguieron entre sí porque cada espectro tenía su propio territorio, y su área de movimiento era limitada. Esto era completamente diferente a esta escuela. La mayoría de los espectros podían moverse libremente e ir a cualquier rincón de la escuela. Alguien en esta escuela ha logrado algo que el feto fantasma en el pináculo de Red Spectre no pudo hacer. Cheng-He contuvo el aliento frío. Estaba aún más seguro de que había algo más grande que un espectro rojo en la escuela. ¿Cómo se supone que debo enfrentar algo aún más aterrador que Zanya? Cheng-He suprimió rápidamente la creciente sensación de desesperación. El teléfono negro no me hubiera dado una misión imposible. Tiene que haber una salida. Un escenario de 3 estrellas era diferente de un escenario de 4 estrellas, al igual que la diferencia entre un espectro rojo y un espectro rojo mayor. Sin embargo, Cheng-He no estaba familiarizado con las diferencias exactas. En cualquier caso, los encuentros que había experimentado le indicaron ciertas cosas.
Los espectros rojos estaban atados al instinto y la naturaleza que llevaban cuando estaban vivos, pero los grandes espectros rojos parecían haber superado esa limitación. Por ejemplo, los 12 pintores en la sala de arte y las sangrientas pinturas al óleo que eran difíciles de entender. Parecían estar expresando algo colectivamente, y ese algo ya estaba más allá de la comprensión de Chen He. A diferencia de conocer la identidad del feto fantasma, debería haber algo que pueda hacer para tratar con el dueño de esta escuela. El feto fantasma albergaba un profundo resentimiento hacia Chen He, y no podía esperar para torturar a Chen He. Por el contrario, el dueño de esta escuela no parecía tener mucha historia personal con Chen He. Debería tomarlo con calma. Mi preocupación más inmediata es sobrevivir. Chen He aumentó su velocidad. Mientras corría, sacó el teléfono de Lin Sisi. Tecleó la contraseña y finalmente desbloqueó el teléfono. Después de que el espectro rojo en el laboratorio me vio salir del edificio, dejó de perseguirme. A partir de eso, muestra que incluso los espectros rojos no pueden violar las reglas de esta escuela. Lo que tengo que hacer ahora es averiguar las reglas aquí y utilizarlas para aumentar las posibilidades de mi propia supervivencia. Bajando la cabeza para mirar el teléfono, solo echó un vistazo, y Chen He no pudo apartar su mirada de nuevo. El fondo del teléfono de Lin Sisi era el de una pintura al óleo. Presentaba un rostro humano sin rasgos distintivos. Capítulo 788. Número de teléfono y la pista del asesino. ¿Es este el autorretrato de Lin Sisi? ¿Pero por qué no pintó en sus propios rasgos? Chen He miró la cabeza sin rostro del teléfono, y cuanto más la miraba, más confundido estaba. Gradualmente, se sintió como si estuviera mirando su propia cara. ¿No debería seguir cambiando el fondo del teléfono? Siempre que haya un nuevo Lin Sisi, ¿volvería a cambiar el rostro humano? Este teléfono fue un tesoro para Chen He. Tenía demasiadas cosas que necesitaba entender. Moviendo sus dedos, Chen He primero hizo clic para abrir el álbum de fotos. La cámara funciona normalmente, pero los vídeos o fotos dentro de este teléfono son bastante extraños. Chen He buscó durante mucho tiempo antes de encontrar el problema. No había presencia humana dentro de los vídeos y las fotos. Se trataban del paisaje. ¿Se han eliminado las imágenes con personas en ellas? ¿O las personas de esta escuela no podrían ser capturadas por el teléfono? Chen He, muy valientemente, realizó un experimento en sí mismo. Levantó el teléfono y se tomó una selfie. El teléfono era tan viejo que no tenía cámara frontal, y la imagen tomada era muy borrosa. Chen He lo miró. Inicialmente, no notó nada, pero más tarde, sus ojos comenzaron a estrecharse. No solo estaba Chen He en la foto tomada, también estaba la sombra detrás de él. Lo más extraño estaba dentro de la imagen. La sombra de Chen He era delgada e indefensa. Estaba abrazando sus rodillas, doblando su cuerpo. ¿Este teléfono puede capturar la sombra de la habitación 413? Este teléfono puede capturar fantasmas con su lente igual. Chen He de repente entendió por qué no había personas dentro de las fotos guardadas del teléfono. Se han eliminado todas las imágenes que tenían personas, pero no tengo idea de si fue Lin Sisi o alguien más que lo hizo. El teléfono había sido ajustado antes, pero no disminuyó el estado de ánimo de Chen He. Encontró otra cosa que vale la pena notar sobre el teléfono. La sombra en la imagen retuvo su teléfono más original. En otras palabras, el teléfono de Lin Sisi probablemente poseía la capacidad de ver a través del disfraz del fantasma y recuperar su forma más original. Con este teléfono, puedo evitar muchos peligros y echar un vistazo a la imagen real del fantasma de antemano. Además, puedo usar esto para idear muchos planes especiales. Chen He sintió que su suerte había mejorado mucho después de encontrarse con la sombra. Tomó algunas fotos más de sí mismo. Después de confirmar su hipótesis, borró todas las imágenes y devolvió el teléfono a su estado original. El teléfono de Lin Sisi era muy viejo. Además de la función de cámara, solo tenía algunas otras características básicas. Chen He luego miró la guía telefónica. Solo había un contacto adentro: el hogar. Al abrir las llamadas recientes, mostró que solo había registros de llamadas realizadas en las últimas 24 horas. Vale la pena señalar que en las últimas 24 horas, alguien había usado este teléfono para llamar a 2 números desconocidos varias veces. La última llamada se hizo justo antes de que Chen He despertara en esta escuela. Llamadas tan consistentes significan que Lin Sisi ya debería haber notado algo. Seguía llamando a estos 2 números porque sus dueños podrían haberlo ayudado. Chen He era ahora Lin Sisi a los ojos de todos. Lo pensó antes de llamar al primer número.
Sonó durante mucho tiempo, pero no hubo respuesta. ¿Por qué nadie responde? Chen He ansioso. La otra persona no finalizó la llamada y no contestó la llamada, lo que le permitió sonar. ¿La persona no se llevó su teléfono con ellos, o también está considerando responder la llamada o no? Después de que siguió sonando por un tiempo, Chen He terminó la llamada e intentó el segundo número. El tono ocupado tiró de los nervios de Chen He. Varios segundos después, sucedió algo sorprendente. Después de un ligero clic, se conectó la segunda llamada. La otra persona respondió la llamada, pero nadie habló. Chen He esperó pacientemente a la persona al otro lado de la línea. Escuchó los ruidos de fondo, con la esperanza de triangular la ubicación de la otra persona, pero desafortunadamente, la otra línea era excepcionalmente tranquila como una morgue a medianoche. Hola. El teléfono tenía un poder limitado. Chen He no se atrevió a perder más tiempo, por lo que habló primero. Sé que estás escuchando. Primero, no me refiero a ningún daño. Si ahora no es un momento adecuado, está bien. Solo tengo algunas preguntas, y solo necesitas hacer algo de sonido cuando mis predicciones son erróneas. Su propio eco vino del otro lado. La otra persona todavía no tenía la intención de hablar. ¿Conoces a Lin Sisi? Casi tan pronto como Chen He dijo el nombre de Lin Sisi, se cortó la llamada. Chen He ni siquiera tuvo tiempo de reaccionar. ¿Me colgaron? Pero esto prueba que hay algo mal con ellos si cuelgan con tanta certeza después de escuchar el nombre de Lin Sisi. Chen He volvió a llamar, y esta vez, sonó solo una vez antes de que finalizara la llamada. ¿Qué tal si intentamos enviar mensajes de texto entonces? Chen He pronto abandonó este pensamiento. Hablar era bidireccional. Mientras se exponía, obtendría información sobre el otro, pero los mensajes eran unidireccionales. Cuanto más hablaba, más revelaría sobre sus propios secretos. En aras de la seguridad, Chen He abandonó temporalmente el plan de mensajería. Él movió los dedos mientras llamaba al número de casa. Cuando ingresó todos los números, la voz de un niño anunció en el teléfono. Lo siento, pero el número al que llaman no está disponible. Se suponía que el número estaba en casa, pero el número conducía a un número vacío. Chen He lo intentó un par de veces más, y el resultado fue el mismo. Parece que este número está realmente cortado, su casa ya no está. Chen He memorizó los 3 números de teléfono y dejó el pincel en la dirección dada por la sombra. Las misteriosas luces de la calle brillaban débilmente sobre él, arrastrando su sombra por mucho tiempo. Pero después de una inspección más cercana, descubrió que su sombra se movía como si estuviera creciendo lentamente. La sombra solo necesitó un poco de tiempo para digerir a la niña, al menos 10 veces más rápido que mi experiencia fuera de la puerta. ¿Es este su talento o es común a todos los fantasmas dentro de esta puerta? La sombra había digerido al otro espectro tan rápido que le dio a Chen He un impulso de confianza a su plan. Sin embargo, no se adelantó a sí mismo. Incluso con una velocidad de digestión tan rápida, las reglas en esta escuela están muy bien mantenidas, lo que demuestra lo poderoso que es el dueño aquí. Chen He no estaba seguro de las otras reglas en esta escuela, pero consumir otros espectros tenía que ser algo que violara las reglas. Cuando me desperté, el señor Bai estaba haciendo una llamada dentro del aula. En ese momento, mi compañero de escritorio parecía recordarme que habían desaparecido estudiantes de la escuela. Los estudiantes desaparecidos podrían haber sido consumidos por otros, y la mayoría de los fantasmas entran en hibernación después de consumir a otros. Entonces, ¿cómo escaparon los asesinos de la detección? Ampliando sus ojos, Chen He repentinamente fue golpeado por una posibilidad. ¿Podría ser que el asesino que la escuela está buscando se esconde entre los estudiantes desaparecidos? Él podría ser el primer alumno que desaparezca. Con la hipótesis basada en esta pista, un destello de brillo apareció en los ojos de Chen He. Hay un gran espectro rojo en esta escuela. Los lugareños aquí en su mayoría siguen las reglas de la escuela, y solo aquellos que vinieron de afuera como yo irán en contra de las reglas sin miedo. Esto significa que el asesino que está buscando la escuela podría ser Chang-woo, que llegó aquí antes que yo. Capítulo 789. Ventana. Suponiendo que la persona que abrió la puerta dentro de la habitación del enfermo era Chang-woo, ¿a dónde fue después de entrar por la puerta? Chen He no sabía prácticamente nada sobre este mundo detrás de la puerta. La experiencia que había obtenido de escenarios anteriores de 3 estrellas era completamente inútil aquí, pero Chang-woo era diferente. El hombre había pasado años estudiando esta puerta específica, e incluso poseía el ojo izquierdo que Chang Wen-yu había tomado de la escuela del más allá.
El ojo podía ver cosas que la gente normal no podía, y poseerlo no era diferente de poseer un truco. Chang Wenyu es la hermana pequeña de Changgu. Su cuerpo físico se convirtió en un recipiente para chivos expiatorios. Eso significa que su alma todavía debería estar en algún lugar de esta escuela. Ella no permitirá que le pase nada malo a su propio hermano mayor. Si la dificultad de esta misión actual podría clasificarse en diferentes etapas, entonces Changgu estaba jugando la versión extremadamente difícil mientras que Cheng-He estaba jugando la versión de dificultad infernal. Cheng-He comenzó el juego sin nada. Cuando abrió los ojos, ya estaba en medio de un enigma peligroso. Tenía que sobrevivir sin ninguna ayuda, y no había una sola persona en la que pudiera confiar a su alrededor. En estas circunstancias, Cheng-He de alguna manera logró forjarse una salida. Si puedo reunirme con Changgu, su ayuda significará mi ayuda, y podremos cuidarnos unos a otros. Aunque Changgu tenía mala vista, era un hombre muy inteligente. Era bueno escondiéndose y era mucho más capaz de lo que se imaginaba. Cuando la sombra se despierte, iré a buscar la lista de víctimas. Observaré a Changgu desde la oscuridad antes de decidir qué hacer. Nunca nadie puso todos sus huevos en una canasta. Después de encontrar a Changgu, Cheng-He planeó trabajar con él, con uno a la intemperie y el otro a oscuras. Si este asesino es realmente Changgu, entonces puedo aprovechar esta oportunidad para poner todo sobre él y limpiar mi nombre. Saldré a ayudarlo en el momento más crucial. La escuela probablemente no esperará que haya dos asesinos. Cheng-He en realidad tenía otro plan en su corazón. Para confundir a la escuela, tener solo dos asesinos no es suficiente. Necesito la ayuda de más fantasmas. Cuando haya más de un puñado de asesinos, las reglas de la escuela se romperán por completo, y luego tendré la oportunidad de sumergirme en las aguas fangosas. En cualquier caso, esos eran simplemente pensamientos temporales de Cheng-He. Fue difícil poner este plan en acción. Había grandes espectros rojos en la escuela, y Cheng-He apenas podía imaginar cuán atemorizantes eran esos monstruos. Cuando se convoca a los otros fantasmas, debería tratar de escasear. Quizás haya una forma de provocarlos de forma remota. Su plan lentamente se estaba completando en su cabeza. Cheng-He llegó al final del camino sin darse cuenta realmente. Ante él había un largo muro. La pintura en la pared se estaba despegando y estaba cubierta de enredaderas. La brisa nocturna soplaba y las hojas crujían ligeramente. Parecían muchas manos pequeñas saludando a Cheng-He. Este muro tiene solo 3 metros de altura y no hay soporte visible en ninguna parte. Me resultará difícil saltar sobre él. ¿Por qué la sombra me decía que viniera aquí? La pared estaba adyacente a un cepillo, por lo que Cheng-He no tenía que preocuparse por estar expuesto. Sin embargo, su experiencia le dijo que quedarse en un lugar durante demasiado tiempo solo conduciría a cosas malas. Cheng-He extendió sus manos hacia la pared. Las hojas de las vides rozaron el dorso de sus brazos. La sensación era extraña, como niños mordiéndole con sus dientes pequeños. Este muro se ve normal. No parece haber nada de malo en ello. Cheng-He no se atrevió a quedarse allí por mucho tiempo. Seguía volviéndose para mirar su propia sombra. El cuerpo de la sombra estaba cambiando a cada minuto. Estaba en medio de una metamorfosis y no mostró signos de despertar en el corto plazo. Es irónico que un chivo expiatorio haya comenzado a preocuparse por el fantasma que me puso la maldición. La sombra solo le había dicho a Cheng-He que se acercara a la pared, pero no le dijo qué hacer cuando llegó a la pared. No hay signos de sangre o una presencia escalofriante. Este lugar no se siente diferente del muro circundante de una escuela nocturna normal. La pared parecía demasiado normal, tan normal que se sentía incongruente con el resto de la escuela. Cheng-He dio otros pasos hacia adelante antes de detenerse repentinamente. Apartó las plantas que cubrían la pared y pegó la oreja a la pared. Hay sonido proveniente del otro lado de la pared. Parece que los estudiantes hablan. Debido a la distancia, Cheng-He no pudo escuchar claramente el contenido. Incluso desde la distancia, aún puedo captar algunas pistas. Esto significa que hay una gran cantidad de hablantes. Cheng-He intentó triangular la ubicación. El otro lado del muro era la universidad privada de Jiujiang para estudiantes universitarios. ¿Por qué existe la necesidad de un muro para separar los campus orientales y occidentales? El campus del este es lo suficientemente aterrador. No me digas que el campus occidental es aún más aterrador. Cheng-He se apoyó contra la pared para escuchar. No podía sentir nada que estuviera mal. ¿La sombra quería que me dirigiera hacia el campus occidental?
La sombra no tenía ninguna razón para dañar a Chen He, y Chen He también confiaba en la sombra implícitamente, pero era demasiado difícil para él cruzar la pared. Por lo tanto, Chen He bajó la pared. Caminó durante varios minutos antes de ver un edificio rechoncho de 2 pisos. La casa no era grande y estaba construida en la pared. La puerta quedó medio abierta como si alguien hubiera estado dentro del edificio momentos antes. Una vez que se acercó, Chen He olió un hedor horrible en el aire. Este hedor era diferente del hedor que Chen He había olido en el laboratorio. No era un simple olor a descomposición, sino una mezcla de varios hedores horribles. Si subo al techo de este edificio, estaré lo suficientemente alto como para saltar por encima del muro. Chen He se paró afuera del edificio y resistió el impulso de vomitar. Sacó el teléfono de Lin Sisi. Este teléfono puede capturar fantasmas y monstruos. También podría intentar usarlo ahora. Al encender el teléfono, Chen He descubrió con cierta sorpresa que la cara del fondo se estaba volviendo cada vez más parecida a la suya. ¿Este retrato está cambiando? Sacudiendo la cabeza, Chen He hizo clic para abrir la cámara. Levantó el teléfono y apuntó al pequeño edificio y sus alrededores. Todo parecía normal. El hedor aquí es diferente al del laboratorio. No deberían ser esos monstruos al revés. ¿Debo ir a echar un vistazo? Chen He dirigió varias miradas al pequeño edificio. El edificio tenía una pared expuesta y no había ventanas en el primer piso. El único lugar para sostener su cuerpo era la ventana en el segundo piso. ¿Este edificio solo tiene una ventana? Si Chen He iba a usar el edificio para saltar sobre la pared, primero tenía que entrar al edificio y luego salir por la ventana del segundo piso y subir al techo. Aquí hay cosas que no son visibles con mi visión Yin-Yang, pero el teléfono de Lin Sisi debería poder capturar su presencia. Si no fuera por el hecho de que el teléfono capturó accidentalmente cosas que no debería haber tenido, las imágenes en su interior no habrían sido manipuladas. Chen He finalmente tomó una decisión. Se acercó al edificio y abrió la puerta. La puerta crujió ruidosamente. Chen He entró en la habitación y vio el suelo lleno de basura. Todos los días había basura y envolturas para varios medicamentos, así como bolas de bolsas de plástico negro que parecían estar goteando sangre. ¿Se utiliza este edificio como algún tipo de centro de eliminación? Chen He sostuvo el teléfono y no bajó la guardia. Con cada paso, se detenía para tomar una foto de su entorno. Chapter 789 Window Capítulo 790. Centro de recolección de basura. La basura en un instituto público como una escuela normalmente se recolectaba de manera centralizada antes de ser sacada de la escuela en camiones de basura. Por lo tanto, este edificio probablemente se utilizó como algún tipo de centro para la recolección de basura en la universidad privada de Jiujiang. La basura de toda la escuela fue acumulada allí antes de ser sacada del complejo. Este edificio está ubicado entre los dos campus. ¿Significa esto que los dos campus comparten el mismo centro de recolección de basura? Chen He usó el teléfono para mirar alrededor y descubrió varios lugares extraños. Había 8 cubículos dentro del pequeño edificio, y cada cubículo tenía una placa de madera que colgaba sobre él en la que se escribían diferentes términos. El primer cubículo fue categorizado para basura en papel. Papel blanco, papel marrón y vasos y platos de papel cubrían la puerta. El segundo cubículo era para basura plástica. Se dejaron botellas de agua mineral de plástico abandonadas en el suelo. El tercer cubículo tenía el término metal en la placa, y el cuarto era para aluminio. Hasta ahora todo parecía normal. Sin embargo, desde el quinto cubículo en adelante, las cosas comenzaron a ponerse extrañas. La placa de madera en el quinto cubículo tenía escrito lo siguiente. Humano. El humano es una especie de basura aquí. La puerta del quinto cubículo no estaba cerrada, así que Chen He la abrió para echar un vistazo. Crujir y varios humanos deformados colgaban como carne seca dentro del pequeño cubículo. Tenían los pies atados, y así fue como los colgaron del techo con la cabeza hacia abajo y la cabeza meciéndose ligeramente con el viento. Chen He contuvo el aliento frío. Había al menos 30 humanos dentro del espacio estrecho. Estos deberían ser maniquíes, ¿verdad? Levantando el teléfono, Chen He tomó algunas fotos de los hombres colgados. Las imágenes no mostraban nada más que lo que podía ver con sus ojos desnudos. Limpiándose el sudor de la palma de la mano, Chen He levantó la mano para tocar a los humanos colgantes. La sensación que surgió de la punta de sus dedos no se sentía como la del caucho. Tampoco era la sensación de tocar la piel de una persona muerta. Se sentía más como si estuviera tocando a una persona viva.
La piel estaba tibia, los poros respiraban y la sangre debajo de la piel todavía fluía. Son similares a los humanos vivos, pero parece que todos han perdido sus almas. Retrocediendo un paso, Chen He estudió a los hombres colgados. Sus ojos estaban cerrados como si estuvieran profundamente dormidos. Quizás debería alejarme de ellos. Chen He estaba a punto de irse cuando notó que uno de los humanos tenía la misma apariencia física que la sombra de la habitación 413. Tenía 1,6 metros de altura, en el lado delgado, y prácticamente no tenía músculo. Se parecía más a un esqueleto con piel humana cosida. Esto se parece mucho a la sombra. Es por eso que la sombra me dijo que viniera aquí. Chen He no estaba 100% seguro de que el humano dentro del cubículo perteneciera a la sombra. No había mucho espacio para caminar dentro del cubículo, y había demasiados obstáculos en el camino para que él pudiera verlo bien. Temporalmente, debería ignorar esto. Debería intentar ver si puedo saltar sobre la pared primero. Si puedo, entonces mi espacio explorable habrá aumentado. Al salir del quinto cubículo, Chen He se volvió para mirar a los otros cubículos. El sexto cubículo era para basura experimental. La puerta estaba cerrada y Chen He no pudo abrirla. El séptimo cubículo era para basura no reciclable. Una vez que se acercó, Chen He fue asaltado por un hedor sofocante. Esto es horrible. La puerta del séptimo cubículo también estaba cerrada. Chen He pasó rápidamente por la puerta y se dirigía al último cubículo, pero cuando pasó por la puerta, una voz masculina de repente vino desde el interior de la puerta. ¿Hay alguien ahí afuera? Chen He se congeló de inmediato. Volvió la cabeza lentamente para mirar la puerta del séptimo cubículo. Definitivamente no esperaba que saliera una voz humana de una habitación destinada a la basura no reciclable. Escucho pasos. Ahora estás justo afuera de esta puerta, ¿no? Soy el gerente del centro de clasificación de basura. ¿Puedes abrirme la puerta? Cuando entré aquí para mover la basura, algo cerró la puerta de golpe y me encontré accidentalmente atrapado aquí. Estoy encerrado dentro del almacén del centro. La voz del hombre sonaba normal, pero había muchos puntos sospechosos en su explicación. La puerta del cubículo solo se podía abrir desde el exterior, y una cerradura de hierro colgaba de la puerta. No importa cómo alguien golpeó la puerta, la cerradura no se habría cerrado. Sé que estás ahí afuera. ¿Podrías ayudarme? Las llaves de repuesto deberían estar en el segundo piso. El hombre continuó gritando por la puerta, pero Chen He no respondió. Después de medio minuto, el hombre parecía haberse dado por vencido. ¿Realmente no hay nadie allí? Pensé que podría engañarlos aquí y luego comerlos poco a poco. El olor en esta habitación se vuelve más fragante cada día. ¿Qué piensas? Debería estar ahí afuera. Apostaré 10 dedos. Probablemente escuchó nuestra conversación. Él no vendrá a salvarnos. Ríndete ya, montón de cosas feas, sucias y desagradables. Me pregunto si deberíamos salir por la puerta trasera y arrastrar a la persona aquí para que se una a nosotros. Probablemente no se den cuenta de que podemos abandonar este lugar libremente, ¿verdad? Ese es un secreto que nos hemos guardado. No expongas todo para una alegría temporal. Pero él ya escuchó nuestro secreto. ¿Qué tal si lo matamos? ¿Qué piensas? Matarlo aún nos expondrá, idiotas. La última vez, metí tantos cerebros dentro de tus cráneos, ¿cómo es que todavía eres tan estúpido? Al escuchar la acalorada discusión que venía del interior del cubículo, la cara de Chen He se estaba poniendo blanca. Dentro del cubículo destinado a la basura no reciclable, solo se podía escuchar la voz de un hombre, pero parecía estar interpretando personajes diferentes. Parecía que padecía esquizofrenia, pero a diferencia de otros pacientes, cada persona de esta persona estaba extremadamente enojada, loca y enferma, ninguno de ellos podía pensar o actuar como una persona normal. La gente aquí ha sido completamente influenciada por las emociones negativas. Incluso dentro del mundo detrás de la puerta, no he conocido a alguien tan loco. Chen He se fue inmediatamente. Echó un vistazo al octavo cubículo. Este cubículo estaba situado en la parte más profunda del edificio. La placa de madera en la puerta estaba en blanco. El espacio alrededor de la puerta estaba muy limpio. No parecía que fuera para basura. Una escuela tan aterradora. Incluso un centro de recolección de basura me puede dar escalofríos. Pasando junto a las bolsas de plástico negras que aún sangraban, Chen He agarró el teléfono para ir al segundo piso. Allí se podían encontrar algunas herramientas y, en general, estaba más limpio que el primer piso.
Cheng-He no se detuvo para admirar la vista y se dirigió hacia la única ventana del edificio. La ventana daba a la escuela nocturna y varias manchas ensuciaban el cristal. De pie dentro del edificio, apenas se podía ver afuera. El monstruo dentro del cubículo 7 podría salir en cualquier momento. Ya sea que estuviera mintiendo o no, no puedo quedarme aquí por más tiempo. Sin embargo, debo tener en cuenta este lugar, tal vez piense en un uso para él en el futuro. Cuando Cheng-He se acercó a la ventana, antes de que pudiera abrirla, un chillido llegó a sus oídos. Parecía que alguien estaba usando sus uñas para rascar el cristal. Fin del capítulo.